¿Qué tal, Natalia? El gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de salarios. ¿Qué tenemos en materia de datos, de información, de momento, pero también de tendencias? Bueno, lamentablemente este año no, como todos los años, los salarios volvieron a perder contra la inflación. Hace pocos días salió el informe del INDEC en el que nos mostró que los salarios en septiembre, en el último dato que tenemos disponible, volvieron a perder contra la inflación. Tuvieron una suba del 2,5% mensual versus una inflación mensual que fue en septiembre del 2,8%. Y es algo que se dio en la mayor parte del año. Si nosotros comparamos lo que fue agosto, vemos que la suba de los salarios fue del 2%, mientras que la inflación fue del 2,7%. Es más, en julio sucedió algo parecido, 1,8% de suba versus el 1,9% de inflación que hubo en ese mes. Junio, algo también similar, hubo solamente una suba muy magra del 0,6% cuando la inflación ese mes fue del 2,2%. Los únicos meses del año en los cuales los salarios ganaron a la inflación fue enero y febrero. Pero en el resto del año perdieron. Es más, un pico hubo justamente en mayo cuando fue el pico de la pandemia, y cayeron un 0,1%, y la inflación ese mes había sido del 1,5%. Y ahí no estamos tomando los grandes rubros de la inflación, estamos tomando el índice general. Pero si nosotros nos centramos en lo que son los precios de los rubros que más consuman la clase media, como es alimentos y bebidas, vemos que en septiembre hubo una suba del 4,8% de aumento, prendas de vestir y calzado 6,2% de suba, equipamiento y mantenimiento del hogar 4,5%, que es la canasta más en general que se consume de la clase media argentina. Pero ojo, porque acá estamos tomando, digamos, el salario total, sumando tanto al sector privado como al sector público. Pero si nosotros los desglosamos, vemos que el salario del sector privado registrado tuvo solamente en septiembre una suba muy magra del 2,2%. Los que sí le ganaron a la inflación, que en general tienden, más allá de que este año fue bastante particular, pero todos los años los que sí le ganan o intentan ganarle a la inflación son los salarios del sector público, que más precisamente en septiembre tuvieron una suba mensual del 3,5%. Si nosotros queremos ver la tendencia y qué es lo que pasó durante todo el año, si tomamos el 10% de la población argentina, que nosotros lo denominamos los más privilegiados, los que ahora se están denominando clase media, pero en realidad son una parte muy pequeñita que cobra por arriba de los 33.000 en pesos. En promedio, si tomamos ese estrato, es alrededor la media de 50.000 pesos que cobra ese 10% de la población, el 10% más rico, como le decimos. Vemos que inclusive no logra cubrir lo que es la canasta básica de un hogar tipo de 3 hijos, que está por arriba de los 52.000 pesos. Y si tomamos un hogar con 2 hijos nada más, está alrededor de 50.000, 40.000 pesos. O sea, no logra cubrir ese salario que hoy está alrededor, vuelvo a repetir, de los 50.000 pesos, de los 33.000 pesos como base. No logra cubrir la canasta básica total de la Argentina. Por Correcto. Eso estamos hablando de que una gran proporción de la población argentina hoy se encuentra debajo de la línea de pobreza. Son números muy terroríficos. Bien. Ahora, ¿cómo mejorar esto teniendo en cuenta el estado financiero y económico de las empresas? Bueno, hoy justamente uno de los problemas que tiene el sector privado en la Argentina es, por un lado, los altos impuestos. Hoy una pequeña y mediana empresa de alrededor de 60 empleados paga si debiera pagar todas las regulaciones e impuestos, un 106% por sobre sus ganancias netas. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna estaría ganando y la mayoría tiene que endeudarse para pagar inclusive hoy en la Argentina en impuestos. Y la otra pata son las regulaciones. Tenemos un mercado laboral que no se adapta
a los requerimientos del siglo XXI, que están con muchas rigideces y que impiden las nuevas contrataciones. Por eso es que no vemos creación del empleo desde el 2011. Esto es algo que ya se venía gestando durante hace varias décadas en la Argentina y ahora fue profundizado por la crisis de liquidez que originó la pandemia, en la cual a muchas empresas vieron restringidas sus actividades por las medidas de confinamiento tan crudas que se llevaron hace 9 meses, y no pueden, muchas de ellas estaban endeudadas, vuelvo a repetir, para pagar sus impuestos, no pudieron llevar adelante sus actividades de forma normal. Hoy están algunas quebradas, estamos hablando del 60% de lo que son las pymes, que las que más empleo generan en nuestro país. Y muchas de ellas obviamente no van a contratar, es más, por eso hay esa destrucción del empleo tan fenomenal, y por eso estamos hablando de números tan altos. La perspectiva es que el 2021, en el mejor de los casos, se mantenga como hasta hoy. Sí, desafortunadamente hoy el sector privado, bajo estas condiciones, no puede contratar nuevas gentes, y se encuentra muy atrofiado. Estamos hablando de números alrededor de lo que fue el 2004 en términos de desempleo. Pero a la Argentina le va a costar volver a los niveles pre-pandemia, que no estábamos bien igualmente, pero bueno, entramos en una crisis fenomenal este año. Recién en 2024, si se mantiene todo constante y hacen algún tipo de reforma que flexibilice en algún sentido el mercado laboral hoy en Argentina. Entonces estamos hablando de 4 años para volver a los niveles que teníamos antes de esta crisis. 4 años más va a haber que remar para volver a niveles que no eran para nada óptimos. Exactamente, cuando en el promedio de la región se está calculando que volverían en 2021, en 2022. El caso más emblemático, el de Brasil, que se está recuperando en B. La Argentina es el único país, con Venezuela obviamente, que no va a tener una recuperación rápida, desafortunadamente. Bueno, al sector, para finalizar, y al sector pasivo, ¿cómo le fue? Bueno, lamentablemente también están perdiendo contra lo que es la inflación. Creo que es uno de los sectores más atrofiados, más allá del ajuste que están viendo que puede llegar, digamos, a compensar parte de la pérdida que tuvieron durante el año con la inflación en diciembre. Lo cierto es que en términos de salarios de la jubilación mínima en dólares, lamentablemente está alrededor de los 28.500 pesos, en una jubilación mínima que ni siquiera es digamos suficiente para poder abarcar lo que es una canasta básica. Hoy en la Argentina se encuentran todos, la mayoría debajo de la línea de pobreza. Justamente hoy calculaban que los que cobran un plan social en la Argentina en diciembre van a ganar alrededor de 40.000 pesos, sumando la canasta navideña, cuando un jubilado está alrededor de los 28.000 pesos en promedio. Un jubilado, una persona que trabajó durante toda su vida. La verdad es muy triste la realidad en la que tienen que enfrentar la clase pasiva después de haber laburado en tanto. Creo que una de las causas es el sistema de reparto, esta estafa que les están haciendo a los aportantes, en las cuales no protegen los ahorros de toda la vida de una clase, de la clase trabajadora, y que están ajustando y están sacando plata de esta gente para dárselos a los activos, inclusive de hoy, a las personas que podrían estar trabajando. Muy bien, hemos escuchado un más que pormenorizado informe producido por Natalia Motil. Natalia, gracias como siempre, que tengas una buena tarde. No, muchísimas gracias a ustedes.